¿Alguna vez te has preguntado qué oscuras verdades se esconden detrás de la romántica imagen de la Edad Media? Desde crueles castigos hasta supersticiones aterradoras, acompáñanos a descubrir las caras menos conocidas de un tiempo lleno de contradicciones. Beber sangre de caballo. En el Imperio Mongol, era una práctica común entre los soldados, especialmente durante las largas campañas militares cuando los suministros de alimentos eran escasos. Esto puede sonar espantoso y espeluznante para los estándares modernos, pero para los mongoles era una técnica práctica de supervivencia que estaba profundamente arraigada en su cultura guerrera nómada. Los mongoles eran jinetes expertos y sus caballos eran fundamentales para su forma de vida. Estos caballos eran increíblemente resistentes y podían soportar largas distancias y duras condiciones, lo que los hacía indispensables en la guerra. Sin embargo, cuando el ejército mongol se encontraba en lo profundo del territorio enemigo o en paisajes desolados sin acceso a alimentos, los soldados tenían que depender de sus caballos, no solo para el transporte, sino para el sustento. Para extraer la sangre, un soldado hacía una pequeña incisión en la vena del cuello del caballo, generalmente con una herramienta afilada o un cuchillo. Este corte se realizaba con extrema precisión y cuidado para evitar causar daño permanente al animal, asegurando así que el caballo pudiera continuar sirviendo a su jinete en futuras batallas y travesías. Una vez hecha la incisión, el soldado procedía a beber la sangre directamente de la herida, utilizándola como una fuente vital de nutrición en tiempos de escasez. Esta sangre, rica en nutrientes esenciales, proporcionaba a los guerreros mongoles la energía necesaria para perseverar en sus extensas y agotadoras campañas, que a menudo se desarrollaban en condiciones extremadamente adversas y en terrenos inhóspitos. Los caballos, más allá de ser simples medios de transporte, se consideraban compañeros de batalla invaluables. Su capacidad para sostener a los soldados en momentos de necesidad desesperada no solo reforzaba su importancia estratégica, sino que también forjaba un vínculo profundo entre el guerrero y su montura. Esta práctica de supervivencia ejemplificaba la simbiosis única entre los mongoles y sus caballos, una relación que trascendía la mera utilidad y se adentraba en el terreno de la interdependencia mutua y el respeto. Aunque la idea de beber sangre de caballo puede resultar perturbadora e incluso repulsiva para la sensibilidad moderna, en el contexto del Imperio Mongol, se consideraba una práctica no solo normal, sino absolutamente esencial. Esta técnica de supervivencia permitía a los guerreros mongoles persistir en las condiciones más extremas y desoladoras, manteniendo su ventaja militar crucial y facilitando la continuación de sus vastas conquistas a través de extensiones de tierra aparentemente interminables. La capacidad de aprovechar este recurso vital en momentos de necesidad extrema fue, sin duda, un factor significativo que contribuyó a la expansión sin precedentes y al éxito militar prolongado del Imperio Mongol. La gran mayoría de la gente era borracha. Este es un mito persistente que merece ser examinado más de cerca. La idea de que en la época medieval todos bebieran cerveza todo el día y realizaran sus actividades diarias en un estado de embriaguez constante es una concepción errónea bastante extendida. Sin embargo, la realidad era mucho más matizada y compleja. En primer lugar, es importante entender que la gente sí bebía agua, aunque esta práctica no estaba exenta de riesgos. El agua potable no siempre era segura, y su consumo probablemente conllevaba diversos efectos secundarios desagradables debido a la contaminación y la falta de sistemas de saneamiento adecuados. Esta realidad contribuyó a la popularidad de las bebidas fermentadas, pero no implicaba necesariamente un estado de ebriedad constante. Es cierto que la cerveza formaba parte importante de la dieta medieval, pero su consumo no era indiscriminado ni excesivo como se suele pensar. La cerveza de la época tenía múltiples funciones. Era una fuente de nutrición, una alternativa más segura al agua en muchos casos, y sí, también una bebida social. Sin embargo, es crucial entender que su contenido alcohólico era generalmente mucho menor que el de las cervezas modernas y variaba considerablemente según el método de elaboración. La producción de cerveza en la Edad Media era un proceso artesanal, lo que significaba que el control preciso del contenido alcohólico era un desafío. Como resultado, los efectos del alcohol en estas bebidas podían fluctuar significativamente.
Algunas cervezas podrían haber sido tan ligeras que apenas producían efectos embriagantes, mientras que otras podrían haber sido más potentes. Es innegable que, como en cualquier época, había ocasiones en las que la gente se emborrachaba. Las celebraciones, festividades y eventos sociales podían ser momentos de consumo excesivo. Sin embargo, esto no era la norma para la vida cotidiana de la mayoría de la población medieval. La embriaguez excesiva era generalmente mal vista y podía tener consecuencias sociales y económicas negativas. En resumen, aunque la cerveza desempeñaba un papel importante en la vida medieval, la idea de una sociedad constantemente ebria es una exageración. La realidad era mucho más equilibrada, con la cerveza sirviendo como una bebida nutritiva y relativamente segura, pero consumida con moderación en la mayoría de los casos. Abordar los desechos. Incluso en la Edad Media, la gente entendía la importancia de mantener las aguas residuales separadas del agua potable y de limpieza para evitar enfermedades como el cólera, la disentería y la difteria. Sin embargo, las ciudades durante esta época eran famosas por su hedor abrumador, causado tanto por los desechos humanos como por los desechos de animales como caballos y ganado que vivían junto a los humanos. Cuando los pozos negros se llenaban, era crucial vaciarlos. Esta tarea estaba a cargo de trabajadores, conocidos como agricultores gong, quienes paleaban los desechos de los pozos negros durante la noche y los transportaban fuera de los límites de la ciudad. Desafortunadamente, estos desechos a menudo se filtraban en las aguas subterráneas o se vertían en los ríos río arriba, lo que provocaba graves brotes de enfermedades como la disentería. A lo largo de la Edad Media, los desechos animales fueron un problema particularmente acuciante, ya que los animales hacían sus necesidades donde quisieran, incluso en las calles de la ciudad. Este problema se volvió tan grave que a principios de la era victoriana se predijo que dentro de un siglo las calles de Londres estarían enterradas a varios pies de profundidad en estiércol de caballo. Afortunadamente, la invención de los automóviles evitó que esta situación de pesadilla se convirtiera en realidad. El problema de la gestión de los residuos se complicó aún más por la falta de infraestructura adecuada. Las calles medievales a menudo eran estrechas y sin pavimentar, sin sistemas de drenaje para llevar los desechos. La lluvia se mezclaba con la suciedad, creando un lodo maloliente que cubría las calles. En algunas ciudades se sabe que los residentes incluso tiraban sus orinales por las ventanas, lo que aumentaba las condiciones insalubres debajo. La falta de un sistema coordinado de eliminación de desechos significaba que los desechos se acumulaban rápidamente, particularmente en áreas densamente pobladas. Esta acumulación de desechos tuvo un impacto significativo en la salud pública. Las fuentes de agua contaminadas y las condiciones de vida insalubres eran caldo de cultivo para bacterias y otros patógenos. Las epidemias eran comunes y las enfermedades se propagaban rápidamente en los entornos urbanos abarrotados. La situación se agravaba en tiempos de guerra o hambruna, cuando los recursos escaseaban y la gestión de los residuos se volvía aún más difícil. A pesar de los conocimientos rudimentarios sobre saneamiento de la época, los métodos empleados eran insuficientes para evitar los problemas de salud generalizados que plagaban las ciudades medievales. Los esfuerzos para mejorar el saneamiento, como la construcción de letrinas públicas y el establecimiento de servicios de recogida de residuos, a menudo se limitaban a las zonas más ricas, dejando que los distritos más pobres sufrieran las peores condiciones. Estas desigualdades y el acceso al saneamiento contribuyeron a las divisiones sociales y económicas de la época, ya que las clases más ricas disfrutaban de entornos más limpios y saludables, mientras que los pobres soportaban la peor parte de las condiciones insalubres. Las luchas con la gestión de los residuos en la Edad Media ponen de relieve la importancia de una infraestructura adecuada y de medidas de salud pública, lecciones que siguen resonando hoy en día. Las incursiones y los secuestros nómadas. Las incursiones y los secuestros nómadas eran aspectos centrales de la vida en el Imperio Mongol, particularmente durante la época de Gengis Khan y sus sucesores. Lo que hoy puede parecer horroroso e inquietante se consideraba una práctica normal e incluso estratégica en la expansión del Imperio Mongol. Cuando los ejércitos mongoles arrasaban ciudades y pueblos, lo hacían con ferocidad y precisión. Sus incursiones no solo tenían como objetivo la expansión territorial, también buscaban la captura de recursos
incluidas personas, en particular mujeres, que a menudo eran el objetivo de estas incursiones. Una vez que una aldea o ciudad era invadida, los guerreros mongoles atacaban a las mujeres, sometiéndolas a muchas formas de violencia. Esto no era solo un acto de crueldad, sino un método calculado para aterrorizar y desmoralizar a las poblaciones conquistadas. Las mujeres que sobrevivían a estos ataques eran con frecuencia tomadas como botín de guerra, obligadas a la servidumbre o al concubinato y asimiladas a las filas mongoles. El secuestro de mujeres era una práctica común y tenía múltiples propósitos para los mongoles. Les permitía integrar nuevas líneas de sangre en la suya, expandiendo así su influencia y asegurando la continuidad de su linaje nómada. Las mujeres raptadas durante las incursiones eran obligadas a casarse con sus captores. Estos matrimonios no se basaban en el consentimiento mutuo o el respeto, sino que eran reflejos del dominio de los mongoles y la subyugación de aquellos a los que conquistaban. Para los mongoles, esta forma de violencia y dominación era una parte aceptada de la vida. Su existencia nómada, impulsada por la necesidad de movimiento constante y adquisición de recursos, moldeó su visión del mundo y justificó estas prácticas brutales. Para ellos, el secuestro y el asalto de mujeres eran simplemente estrategias de supervivencia y expansión. Sin embargo, estos actos dejaron un trauma y un horror duraderos entre las poblaciones que subyugaron. El fútbol fue prohibido en Inglaterra en múltiples ocasiones. Aparentemente ha habido muchísimos intentos de prohibir el fútbol en Inglaterra desde la Edad Media hasta tiempos relativamente modernos. En realidad, nadie sabe de qué se acusa al juego. Pero sin duda es como muchas prohibiciones arbitrarias a lo largo del tiempo, y sin duda hay algún sinsentido puritano detrás de toda la idea. Aquí estamos en 1314 en Inglaterra, que es cuando tenemos la primera ley registrada que se aprobó que prohibía el hermoso juego. Entonces, entre 1314 y 1667, hubo un total de 30 leyes de este tipo aprobadas. Continuó hasta bien entrada la era moderna, y en el siglo XVIII, la práctica del fútbol se enfrentó a un ejército literal cuando se utilizó como cobertura para protestar contra el cercamiento de tierras comunales. En 1921, las mujeres fueron seleccionadas para una prohibición y se les impidió jugar en los campos de la Liga de Fútbol inglesa y escocesa. Esta prohibición estuvo en vigor increíblemente hasta la década de 1970. Todavía hay algunos lugares en el mundo donde a las mujeres se les prohíbe jugar al fútbol. Entonces, cuando digo que el trato a las mujeres es medieval, en realidad lo es. La salud dental. Hoy en día, los dolores de muelas son una molestia dolorosa, pero en la Edad Media podían ser mortales. La odontología tal como la conocemos no existía y, sorprendentemente, los barberos eran los que realizaban las cirugías dentales junto con otros tipos de cirugía de los que hablaremos más adelante. Debido al riesgo de infección por encías sangrantes y llagas, se prefería la atención dental no invasiva. La gente se limpiaba los dientes con ramitas, algunas de las cuales tenían propiedades antibacterianas naturales, o con paños de lino o lana recubiertos con pastas hechas con ingredientes exfoliantes como la sal. Estas pastas se usaban para eliminar la suciedad y lo que la gente medieval creía que eran gusanos de los dientes que causaban problemas dentales si no se limpiaban cada mañana. Los remedios a base de hierbas se usaban comúnmente para tratar los problemas dentales y a menudo se prescribían sangrías para aliviar el dolor. En casos graves, los barberos extraían los dientes, pero sin anestesia. Los pacientes tenían que soportar el procedimiento con la ayuda de alcohol u opio para aliviar el dolor o sacarlos. Afortunadamente, las caries eran menos comunes en la Edad Media porque su dieta contenía mucho menos azúcar y ácido que la dieta actual. Sin embargo, alimentos como los cereales molidos a la piedra y el pan duro todavía planteaban algunos problemas dentales. Además de los desafíos que planteaba la dieta y la naturaleza rudimentaria del cuidado dental, también había supersticiones y conceptos erróneos que influían en la forma en que las personas trataban los problemas dentales. Por ejemplo, muchos creían que los dolores de muelas eran causados por espíritus malignos o eran un castigo divino por los pecados. Esta creencia dio lugar a algunos tratamientos poco convencionales, como recitar oraciones, aplicar amuletos o incluso quemar hierbas cerca de la zona afectada para ahuyentar el supuesto mal. Otra práctica común
era el uso de cataplasmas hechas de pan u otras sustancias mezcladas con vinagre o vino, que se aplicaban en la mandíbula en un intento de aliviar el dolor. Las extracciones dentales solían ser el último recurso debido al dolor insoportable que implicaban, pero no eran el único procedimiento invasivo. Algunos registros sugieren que la gente intentaba perforar los dientes para liberar la presión de los abscesos, un procedimiento que sin duda era agonizante sin los anestésicos modernos. A pesar de la ausencia de cuidados dentales avanzados, la gente medieval comprendía hasta cierto punto la importancia de la higiene bucal, como lo demuestran sus esfuerzos por limpiarse los dientes y evitar los alimentos que podían causar caries. Sin embargo, la combinación de un conocimiento médico limitado, la ausencia de analgésicos efectivos y la prevalencia de supersticiones hicieron que el cuidado dental en la Edad Media fuera una experiencia desgarradora para muchas. El nacimiento de Gengis Khan. Las experiencias tempranas de traición, lucha y supervivencia de Temujin dejaron una huella indeleble en su psique, moldeando profundamente su visión del mundo y su enfoque del liderazgo. Estas adversidades forjaron en él una determinación inquebrantable y una comprensión aguda de la naturaleza humana. Temujin llegó a la conclusión de que para lograr su ambicioso objetivo de unificar las tribus mongolas y crear una nación poderosa, tendría que adoptar una postura implacable, estratégica e inflexible en su liderazgo. A medida que pasaba el tiempo, la reputación de Temujin como líder justo pero implacable comenzó a extenderse por las estepas mongolas. Su capacidad para recompensar generosamente la lealtad y castigar severamente la traición atrajo a un número creciente de seguidores. Estos adeptos vieron en Temujin a un líder capaz de proporcionar estabilidad y prosperidad en un mundo caracterizado por la incertidumbre y el conflicto constante. Su influencia creció exponencialmente, alimentada por sus victorias militares y su habilidad política para forjar alianzas estratégicas. Después de años de guerras incesantes, negociaciones astutas y una consolidación gradual pero constante del poder, Temujin logró lo que muchos consideraban imposible: la unificación de las tribus mongolas bajo un solo estandarte. Este logro monumental culminó en el año 1206, cuando se convocó una gran asamblea conocida como Kurultai. En esta reunión histórica, los líderes de las diversas tribus mongolas reconocieron formalmente la supremacía de Temujin y lo proclamaron Gengis Khan. El título de Gengis Khan, que se traduce como gobernante universal o gobernante oceánico, no era una simple formalidad. Este título elevó a Temujin de ser simplemente un líder tribal a convertirse en una figura de importancia histórica mundial. Investido con este nuevo título y respaldado por la lealtad feroz de un ejército unificado, Gengis Khan se embarcó en una campaña de conquista sin precedentes. Su visión expansionista no conocía límites geográficos. Bajo su liderazgo, el imperio mongol se extendería desde las costas del Océano Pacífico en el este hasta los confines de Europa en el oeste, creando el imperio contiguo más grande que el mundo había visto hasta entonces. El pan podía hacerte alucinar o incluso matarte. Había tantas cosas que podían matarte en la época medieval. Parece totalmente injusto que incluso el pan, ya sabes, la materia prima de la vida, nada menos, pudiera matarte. Pero esa es la verdad. El pan para la gente común, especialmente para los campesinos, se hacía con centeno. Este es un cereal sustancial y saciante, pero también se consideraba de menor calidad y se podía cultivar en climas más fríos, lo que significaba que había algo para comer en los meses de invierno del año. Pero, lamentablemente, también era mucho más susceptible a un tipo de hongo conocido como ergo. Esto era común después de un clima primaveral especialmente húmedo que seguía a un invierno particularmente frío. Hemos establecido que el clima era bastante extremo durante este periodo y, por lo tanto, estos dos eventos eran bastante probables. Y eso apestaba para las personas que dependían de este centeno como su principal sustento, que los hongos pudieran enfermar gravemente a los humanos. Los síntomas más asociados con el consumo de pan que estaba afectado por esta sustancia incluían placeres como convulsiones, delirios, alucinaciones, no del tipo divertido, y también la muerte. Hubo muchas muertes, de hecho, en toda Europa central durante la época medieval,
y podría parecer que algunos años se alcanzaron niveles epidémicos. Estas muertes coincidieron con esa desagradable combinación de clima que básicamente convirtió el pan en veneno, y fue simplemente la peor época de la historia. Cirugía. Hasta hace relativamente poco, someterse a una cirugía era a menudo una sentencia de muerte. Durante la Edad Media, aunque existían médicos, las cirugías eran realizadas con frecuencia por barberos que también se encargaban del trabajo dental. Estos barberos utilizaban herramientas toscas y afiladas que se parecían más a instrumentos de tortura que a dispositivos médicos como el pelícano dental para realizar operaciones en pacientes que no tenían acceso a la anestesia. Sorprendentemente, hay registros de barberos medievales que intentaban extirpar cánceres bucales. Los relatos del siglo XIII describen cómo, si un tumor era duro y negro, lo que indicaba tejido necrótico, era difícil de tratar. Sin embargo, creían que los cánceres bucales en etapa temprana podían curarse cortando el tejido sano alrededor del tumor, cauterizando el tumor y luego tratando la herida con yema de huevo. Luego, la herida se lavaba con vino tinto y una loción hecha de miel, vino y varias plantas medicinales. Los más hábiles de estos cirujanos barberos también practicaban el lavado de troncos, un procedimiento en el que se perforaba un agujero en el cráneo para supuestamente aliviar la presión, dejando expuesta la materia cerebral. Los barberos también llevaban a cabo amputaciones de miembros y cauterizaciones. Dependían en gran medida del alcohol y el opio para controlar el dolor insoportable. Y aunque las condiciones sanitarias no estaban a la altura de las actuales, intentaron utilizar el vino como antiséptico. A pesar de estos esfuerzos, las infecciones proliferaban y sin antibióticos, las tasas de supervivencia eran trágicamente bajas. Fuerte olor corporal. En la sociedad moderna, el olor corporal a menudo se considera algo desagradable y debe evitarse con innumerables productos disponibles para enmascararlo o eliminarlo. Sin embargo, en el Imperio Mongol, el olor corporal se percibía de manera bastante diferente. No solo era aceptado, sino también reverenciado como un signo de fortaleza, poder y cercanía espiritual a los dioses. Los mongoles, particularmente durante la época de Genghis Khan, tenían una profunda creencia en la sacralidad de la naturaleza y los elementos. El agua en particular era considerada un don divino, a menudo asociado con los dragones, que eran venerados como criaturas poderosas y místicas. Los mongoles creían que los dragones impartían una cualidad única y sagrada al agua, y por lo tanto, el agua no era algo que se pudiera desperdiciar frívolamente en actividades como el baño. En cambio, el agua estaba reservada para usos esenciales, particularmente para los caballos y para rituales, más que para la higiene personal. Como resultado, el baño regular no era una práctica común, y el olor corporal natural que se desarrolló con el tiempo era considerado como una manifestación tangible del favor espiritual. La intensidad del olor corporal se correlacionaba directamente con la proximidad percibida a las deidades, particularmente a los dragones venerados. Este sistema de creencias estableció un paradigma que contradice completamente las normas sociales contemporáneas. Mientras que en la actualidad el olor corporal es generalmente considerado indeseable, en el Imperio Mongol se transformó en un indicador prominente de estatus social y conexión divina. En el contexto del Imperio Mongol, un guerrero o líder que emanaba un fuerte olor corporal era percibido como un individuo de gran poder y sintonía espiritual. Existía la firme convicción de que las deidades mostraban una predilección especial por aquellos que portaban consigo el aroma auténtico de la tierra y de su propia esencia corporal, sin la interferencia de prácticas de higiene excesivas que pudieran diluir esta conexión natural. Esta perspectiva única sobre el olor corporal no era una mera superstición superficial, sino que estaba profundamente arraigada en el tejido cultural y en la vida cotidiana de los mongoles. Lejos de ser un aspecto vergonzoso o indeseable, se convirtió en una característica normal y hasta codiciada de la existencia en el Imperio Mongol. La prevalencia de esta creencia demuestra la notable divergencia entre las prácticas culturales de diferentes épocas y sociedades, resaltando cuán radicalmente pueden diferir los conceptos de higiene y espiritualidad a lo largo de la historia humana. La medicina se basaba principalmente en la superstición.
La medicina moderna es una maravilla absoluta que deberíamos apreciar y valorar todos los días. Las innovaciones que disfrutamos hoy como estándar han revolucionado nuestra calidad de vida y longevidad. Consideremos, por ejemplo, los avances en antibióticos que han transformado enfermedades antes mortales en afecciones tratables. La comprensión profunda de la higiene y su papel crucial en la prevención de enfermedades ha salvado innumerables vidas. Además, nuestra creciente comprensión de las infecciones y cómo combatirlas ha cambiado radicalmente el panorama médico. En contraste, la época medieval fue verdaderamente desafiante para la salud humana. La gente sucumbía a una multitud de enfermedades y afecciones que hoy consideraríamos relativamente menores. Era una era en la que incluso una herida superficial podía resultar fatal debido a la falta de conocimientos médicos adecuados y tratamientos efectivos. Las opciones de curación disponibles eran limitadas y a menudo se basaban más en la superstición que en la ciencia empírica. Los remedios populares y las prácticas cuestionables eran la norma, ofreciendo poco más que consuelo psicológico en muchos casos. Curiosamente, las civilizaciones antiguas de Grecia y Roma habían logrado avances significativos en medicina y ciencia. Sin embargo, con el advenimiento y la expansión del cristianismo en Europa, mucho de este progreso se estancó o incluso retrocedió. Las explicaciones basadas en la fe a menudo reemplazaron la investigación científica, y las prácticas médicas efectivas fueron suplantadas por rituales y creencias que carecían de fundamento empírico. La Edad Media representó, en muchos aspectos, un retroceso en términos de avance científico y cultural, especialmente en el campo de la medicina. Este periodo de estancamiento persistió durante siglos, y no fue hasta la llegada de la Ilustración en los siglos XVII y XVIII que se inició un renacimiento del pensamiento científico y médico. Este movimiento intelectual comenzó a desafiar las creencias arraigadas y a fomentar un enfoque más racional y empírico hacia la comprensión del mundo y la salud humana, sentando las bases para los avances médicos modernos que ahora damos por sentados. No dejes que las chinches te piquen. Todo el mundo necesita dormir, pero en la Edad Media, lograr un descanso nocturno reparador era un desafío formidable, mientras que en la actualidad la mayoría de las personas disfrutan de colchones confortables y ropa de cama suave. Los habitantes medievales se veían obligados a conformarse con lechos rústicos y poco higiénicos. Las camas de la época estaban rellenas de paja, un material que, si bien ofrecía cierta flexibilidad, resultaba áspero al tacto y presentaba un inconveniente significativo: su tendencia a atraer una variedad de alimañas e insectos indeseados. La ropa de cama de paja, que rara vez se reemplazaba debido a las limitaciones económicas y prácticas de la época, se convertía rápidamente en un refugio ideal para una plétora de plagas molestas. Pulgas, piojos, chinches y otros parásitos encontraban en estos lechos un hogar acogedor, transformando el acto de dormir en una experiencia frecuentemente interrumpida por picaduras y molestias. De hecho, ser picado mientras se dormía era una ocurrencia tan común que se consideraba una parte inevitable de la vida cotidiana, tan normal como respirar o comer. Para combatir esta incomodidad persistente, los habitantes medievales desarrollaron una rutina matutina específica. Cada mañana, nada más despertar, se apresuraban a lavarse minuciosamente la cara y la cabeza con agua almacenada en palanganas dentro de la casa. Este ritual no era meramente una cuestión de higiene general, sino un intento desesperado por desalojar los parásitos que inevitablemente se habían instalado en su piel y cabello durante la noche. La esperanza era que este lavado diligente pudiera proporcionar al menos un breve respiro de la plaga constante de insectos. La gente medieval combatía las plagas en sus camas con métodos naturales. Usaban hierbas aromáticas como albahaca, manzanilla, lavanda y menta, mezclándolas con la paja de sus colchones para repeler insectos. Aunque ofrecían algo de alivio, estas soluciones tenían una eficacia limitada. Esta lucha constante contra los parásitos nocturnos dejó su huella en nuestra cultura. El dicho «que duermas bien y que no te piquen las chinches», que hoy suena pintoresco, era en realidad un deseo sincero que reflejaba las preocupaciones cotidianas de nuestros antepasados al buscar un descanso nocturno. El feminismo segregado. También en el Imperio Mongol, el concepto de feminismo tal como se entiende hoy en día era prácticamente inexistente. En cambio,
las mujeres eran tratadas a menudo como botín de guerra, símbolos de conquista y mercancías para ser heredadas o intercambiadas. Aunque las mujeres mongoles tenían ciertos derechos dentro de sus comunidades, especialmente en comparación con otras culturas de la época, su estatus todavía estaba fuertemente determinado por la naturaleza patriarcal y militarista del imperio. Cuando los mongoles conquistaban un territorio, las mujeres de la población derrotada solían ser tomadas como parte del botín de guerra. Estas mujeres, independientemente de su estatus anterior, a menudo eran distribuidas entre los guerreros mongoles o entregadas a oficiales y nobles de alto rango como recompensa por su servicio. Las mujeres se convertían en propiedad de sus nuevos maridos, quienes a menudo las veían como símbolos de su victoria y poder sobre el pueblo conquistado. Además, en la tradición mongol, cuando un hombre moría, sus esposas y concubinas podían ser heredadas por sus parientes masculinos, como sus hermanos o hijos. Esta práctica, conocida como matrimonio por apalancamiento, garantizaba que las mujeres permanecieran dentro de la familia o tribu, pero también significaba que tenían poca o ninguna capacidad de decisión sobre sus propias vidas. A pesar de estas duras realidades, es importante señalar que las mujeres mongolas, en particular las de origen noble, tenían cierta influencia dentro de sus propias comunidades. Participaban en la gestión de los asuntos domésticos, podían poseer propiedades y, en algunos casos, incluso participaban en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, estos derechos eran limitados y estaban en gran medida segregados de la esfera más amplia dominada por los hombres del poder y la guerra. El paño del diablo. Las supersticiones y la ignorancia de la Edad Media parecen no haber conocido límites. Esta es una de esas creencias supersticiosas que son completamente absurdas y, sin embargo, llevó a muchas personas a ser encarceladas o incluso asesinadas. En la época medieval, la gente literalmente tenía miedo de las rayas. Sí, ese es básicamente el punto que estamos viendo aquí en esta era increíblemente estúpida de creencias sin sentido. La gente realmente cree que la ropa a rayas era la vestimenta del diablo. Entonces, si la gente te viera usando ropa a rayas, ¿no lo tomarían como una declaración de moda o una indicación de que tal vez eres un marinero? Oh, no. Te mirarían como si estuvieras en complicidad con el mismísimo Satanás. No hay nada racional en esto. Si por casualidad llevas rayas en un lugar que era especialmente supersticioso y especialmente estricto con esas cosas, entonces podrías encontrarte siendo el destinatario de más de una mirada sucia, y este tipo de atuendo podría, de hecho, acarrearte una sentencia de muerte, literalmente. De hecho, hay una historia sobre un zapatero local en una ciudad francesa que fue sentenciado a muerte por usar ropa a rayas. En 1295, el Papa emitió un decreto que prohibía a las órdenes religiosas llevar prendas a rayas, y así sucesivamente. Ahora bien, hay innumerables ejemplos de la Edad Media de personas enviadas sin sentido a la horca por llevar la ropa inadecuada. Puede parecer absurdo, pero todavía hay lugares en el mundo que exigen un estricto cumplimiento de un código de vestimenta. Por lo general, para las mujeres, hay que decirlo, eso puede resultar y resulta en la muerte para todos aquellos que desobedecen. Olor corporal y perfume. El cuerpo humano no tarda mucho en producir olores desagradables. Hoy en día, tenemos el beneficio de desodorantes, antitranspirantes y una variedad de perfumes. Sin embargo, la gente de la Edad Media tenía sus propios métodos únicos para lidiar con el olor corporal. Muchos se frotaban paños perfumados o se aplicaban aceites perfumados por todo el cuerpo para disimular el olor. La realeza europea llevó esta práctica aún más lejos. Tomemos como ejemplo a la reina Isabel de España. Ella afirmó que solo se había bañado 2 veces en su vida, una al nacer y otra el día de su boda. Al menos estaba limpia para su marido, que también era su primo. La realeza podía permitirse aceites y perfumes lujosos para disimular sus olores naturales. Estos se elaboraban normalmente a partir de bases como aceite de oliva o de almendras e infusionados con esencias como romero, salvia, rosas, sándalo y clavo. Algunos perfumes incluso incluían extractos de glándulas odoríferas animales, lo que daba como resultado fuertes aromas almizclados. También era común que la gente llevara ramilletes o bolsitas llenas de aceites perfumados, hierbas y especias alrededor del cuello.
Muchos creían que llevar un trozo de ajo o cebolla podía ahuyentar los malos olores. Aunque esto pueda parecer contraproducente, ahora sabemos que estas plantas picantes tienen propiedades antimicrobianas que matan las bacterias responsables del olor corporal. Aunque estos métodos no eran tan eficaces como los productos actuales, proporcionaban cierto alivio de los olores generalizados de la época. El sistema penitenciario era literalmente bárbaro. En una época en la que estaba bien cocinar a la gente viva, se deduce que el sistema judicial, o la falta de él, también sería bastante terrible. Pero, ¿de qué tan terrible estoy hablando? Bueno, estar encerrado en cualquier época debe ser una experiencia bastante espantosa. Entonces, ¿qué hizo que el sistema penitenciario medieval fuera el peor en realidad? Para empezar, no era realmente un sistema, sino que muchos castigos eran un tanto arbitrarios. Durante la Edad Media, tampoco se podía esperar un juicio justo, especialmente si eras pobre, que era la mayoría de la gente. Durante la época medieval, las cárceles no se usaban para encerrar a personas como castigo por sus crímenes. En realidad, se usaban como un recurso provisional para aquellos que eran acusados de cometer un delito, hasta que, es decir, se demostraba su inocencia o se los condenaba a muerte. Este era un castigo muy común para muchos delitos. Los sospechosos que admitían sus delitos hacían trabajo voluntario, pero aquellos que no reconocían el delito del que se les acusaba eran torturados hasta que lo admitían. Las únicas personas que eran detenidas en prisión eran aquellas que tenían muchas deudas y eran retenidas hasta que pagaran lo que debían. Después de todo, una persona muerta no es realmente capaz de devolver económicamente su dinero. Gracias. Pero el caso es que, si te encarcelaban durante un tiempo, tenías que pagar por el privilegio. Si no podías pagar, no comías, no tenías ropa, ni cama, ni nada. Nacimiento e infancia de Temujin. En primer lugar, hablemos de quién fue Gengis Khan y cómo se convirtió en un líder legendario. Nació alrededor de 1162, su nombre de nacimiento es Temujinous, y se cree que su lugar de nacimiento está cerca del río Onan, en lo que ahora es el noreste de Mongolia. Nació en el clan Borjigin, una de las muchas tribus mongolas que vagaban por las estepas. Su padre, Yasuge, era un jefe de la tribu Kiyad, una subtribu de los mongoles y un guerrero respetado. La madre de Temujin, Hoilun, era originaria de la tribu Merkit, pero fue secuestrada por Yasuge, una práctica común en las violentas guerras tribales de la época. El nombre Temujin le fue dado en honor a un jefe tártaro, a quien su padre había capturado recientemente. Su vida temprana estuvo llena de dificultades y tragedias. Cuando tenía alrededor de 9 años, su padre arregló un matrimonio para él con Berta, una niña de la vecina tribu Conquiarat. Como era costumbre, Temujin fue enviado a vivir y trabajar con la familia de Berta hasta que tuvieran la edad suficiente para casarse. Su padre, Yasuge, fue envenenado por una tribu rival, los tártaros, que buscaban venganza por conflictos pasados. La muerte de Yasuge dejó a Temujin, su madre y sus hermanos vulnerables. El clan Borjigin, temiendo represalias de sus enemigos y no viendo un líder fuerte en los hijos pequeños de Yasuge, abandonó a la familia. Holen se quedó solo para criar a Temujin y sus hermanos en el implacable desierto. Él y su familia vivían en extrema pobreza. Fue durante estos años que Temujin aprendió las duras realidades de la vida, la importancia de la lealtad y la necesidad de fuerza y astucia para sobrevivir. También comenzó a desarrollar un profundo odio por la traición y la deslealtad, rasgos que definirían su gobierno en años posteriores. Incluso cuando era niño, Temujin exhibió cualidades de un líder. Era ferozmente protector de su familia y mostró una habilidad natural para inspirar lealtad entre quienes lo rodeaban. Sin embargo, estos rasgos también llevaron a conflictos dentro de su propia familia. El medio hermano de Temujin, Bektar, era mayor y trató de afirmar su dominio sobre la familia. Alrededor de los 10 años, Temujin y su hermano menor, Kasar, tendieron una emboscada y mataron a Bektar. Este acto de fratricidio no solo tenía como objetivo afirmar su dominio, sino que también era un medio para proteger a su madre y hermanos menores de los excesos de Bektar. Fue una decisión despiadada, pero que solidificó la posición de Temujin como cabeza de su familia y marcó el comienzo de su viaje hacia el liderazgo,
Los zapatos eran ridículos. Al parecer, durante la época medieval, los zapatos eran aún más ridículos. Algunos de esos zapatos ridículos incluían unos zapatos que se llamaban Krakows, o a veces se los conocía como Pulein. Estos zapatos eran extra largos y puntiagudos, y las puntas de las puntas podían extenderse desde donde terminaba el pie entre 10 y 50 centímetros. Parecen muchos zapatos de duende navideño sin los rizos. Las puntas a menudo se rellenaban con musgo para evitar que se agitaran como un pez muerto en la punta del pie. Estos zapatos ridículos seguirían estando de moda entre los europeos más ricos durante casi 150 años. Entre los siglos XIV y XV, eso era realmente de lo que se trataba todo lo que estaba de moda. Era una exhibición de la riqueza de una persona y, por lo tanto, cualquier cosa que no fuera la ropa y el calzado prácticos básicos y estándar estaba reservado para los ricos. Y ya sabéis que los ricos solo quieren que todo el mundo sepa lo fabulosamente ricos e importantes que son. La orina se usaba para todo. Sin productos de limpieza modernos, la gente de la Edad Media tuvo que ser creativa, a menudo de formas repugnantes. La orina humana, por ejemplo, se usaba ya en el Imperio Romano como detergente para la ropa debido a su contenido de amoníaco. Sorprendentemente, el amoníaco funcionaba bien para limpiar la ropa, aunque hoy suene repugnante. Sin embargo, la orina no solo servía para lavar la ropa. La gente de la Edad Media le encontraba otros muchos usos que podían revolver el estómago. La orina se dejaba secar al aire, dejando atrás un polvo de amoníaco que se utilizaba para tareas como blanquear los dientes o limpiar la piel. Aunque estos métodos tenían cierta eficacia, los productos de higiene modernos son muy superiores y mucho menos desagradables. Uno de los usos más extraños de la orina era como antiséptico médico. En Inglaterra, los médicos reales creían en sus propiedades medicinales y la utilizaban para limpiar heridas. Los comerciantes de orina ganaban mucho dinero vendiendo muestras limpias a los médicos, y los boticarios vendían orina embotellada para diversos tratamientos médicos extraños. No hace falta decir que esta es una práctica medieval que es mejor dejar en el pasado. Los impuestos estaban lejos de ser progresivos. Los impuestos son algo así como lo peor, y a nadie le gusta pagarlos. Pero al menos podemos esperar algún tipo de servicio público a cambio de nuestro dinero. Bueno, a veces, al menos, cuando no estamos subsidiando ganancias increíblemente altas para corporaciones masivas, claro. En la Edad Media, los impuestos ni siquiera pretendían financiar cosas públicas. No había carreteras mantenidas ni hospitales o incluso sistemas de transporte público. De hecho, el sistema tributario en la época medieval era increíblemente complicado, injusto y a menudo completamente arbitrario, dependiendo de los caprichos y la codicia de las clases terratenientes. Ya sabes, como en Robin Hood, los campesinos durante la Edad Media dependían básicamente de la benevolencia del señor local. Y todos sabemos que eso no es algo en lo que se pueda confiar. Básicamente, solo esperaban que los impuestos se fijaran a una tasa baja, o el señor no estaría muy organizado a la hora de cobrar su botín. De lo contrario, sería una prisión de deudores, y eso probablemente sería seguido de manera alarmante por una rápida hambruna. Definitivamente, no era una época divertida para ser campesino, aunque nunca es divertido ser pobre ahora, ¿verdad? Ejecuciones públicas. Gengis Khan era conocido por sus brutales métodos para enfrentarse a sus enemigos, y a menudo recurría a las ejecuciones públicas como medio para infundir miedo y mantener el control. Su enfoque de la guerra y el castigo se caracterizaba por un pragmatismo despiadado que le permitía eliminar con rapidez y decisión cualquier amenaza a su poder. Estas ejecuciones no solo tenían como objetivo eliminar a un rival, sino enviar un mensaje claro tanto a sus enemigos como a sus seguidores. Se recompensaba la lealtad, mientras que la traición o la resistencia se respondían con una violencia sin concesiones. Uno de los ejemplos más reveladores de esto fue el destino de Bori, un ex luchador mongol que una vez había vencido a Temujin antes de ascender al poder. Bori era un luchador muy conocido y respetado dentro de las tribus mongolas y en su juventud había luchado contra el hermano menor de Temujin, Belgute. La victoria de Boris sobre el hermano de Temujin fue motivo de orgullo para él,
pero también plantó una semilla de resentimiento en el joven Temujin que no olvidaría esta humillación. Años después, cuando Temujin había ascendido al poder y se había convertido en Genghis Khan, trató de saldar viejas cuentas y consolidar su autoridad. Recordando la derrota anterior, pidió una revancha entre Bori y su hermano menor. Sin embargo, no se trataba solo de un deporte. Durante la revancha, Bori demostró una vez más ser un oponente formidable. Sin embargo, la intención de Genghis Khan fue clara desde el principio. Esta no iba a ser una competencia justa. Después del combate, independientemente del resultado, Genghis Khan ordenó la ejecución de Bori. Instruyó a su hermano menor para que llevara a cabo el asesinato, convirtiendo lo que inicialmente se presentó como un evento deportivo en una exhibición mortal de poder. El mismo destino corrió su chamán llamado Tep Tengri. Tep Tengri era una poderosa figura espiritual en el imperio mongol, y su influencia se extendió profundamente a las esferas políticas y personales de la vida de Genghis Khan. Afirmando haber recibido una profecía, Tep Tengri advirtió a Genghis Khan que Khazar lo traicionaría e intentaría apoderarse del trono. Sin embargo, esta profecía no era más que una mentira calculada diseñada para abrir una brecha entre el Khan y su hermano. Al principio, Genghis Khan se sintió preocupado por la profecía de Tep Tengri. La idea de una traición dentro de su propia familia era una perspectiva aterradora, especialmente dada la dependencia del imperio mongol de los estrechos lazos familiares. Sin embargo, a pesar de su preocupación inicial, la aguda intuición de Genghis Khan y su comprensión de la naturaleza humana lo llevaron a sospechar que la profecía de Tep Tengri no era genuina. En cambio, comenzó a verla como lo que realmente era, una estratagema manipuladora del chamán para obtener más poder e influencia dentro del imperio. La sospecha de Genghis Khan se vio alimentada aún más por la creciente arrogancia de Tep Tengri y la forma en que comenzó a afirmar el control sobre otros dentro del imperio, comportándose como si tuviera el mismo poder que el propio Khan. Reconociendo el peligro de permitir que una figura tan poderosa y manipuladora permaneciera dentro de su círculo íntimo, Genghis Khan decidió que Tep Tengri tenía que ser eliminado. La muerte de Tep Tengri fue rápida y brutal. Como era típico de los métodos de Genghis Khan, el chamán era asesinado de manera pública y humillante. Pero no fue solo Genghis Khan quien ordenó ejecuciones públicas. Sus sucesores y otros líderes mongoles también las llevaron a cabo. Guyuk Khan, el nieto de Genghis Khan, fue uno de esos gobernantes. Se convirtió en el tercer gran Khan del imperio mongol en 1246, después del reinado de su padre, Ogede Khan. El gobierno de Guyuk, aunque breve, estuvo marcado por la continuación de los duros métodos establecidos por su abuelo. El clima era terrible. El clima puede ser bastante impredecible y extremo en la actualidad, con fenómenos meteorológicos cada vez más intensos como inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas de aguas y huracanes devastadores. Sin embargo, la situación climática durante la Edad Media fue particularmente desafiante y tuvo consecuencias de gran alcance. En la época medieval, el clima experimentó fluctuaciones dramáticas que tuvieron un impacto profundo en la vida cotidiana y en la sociedad en general. Un ejemplo notable de la severidad del clima medieval ocurrió en agosto de 1562, cuando una tormenta eléctrica de proporciones colosales azotó Europa central. Esta tormenta fue tan devastadora que no solo destruyó cultivos y viñedos, sino que también diezmó gran parte del ganado, dejando a su paso una estela de destrucción sin precedentes. Como consecuencia directa de este evento catastrófico, la región se vio sumida en una hambruna masiva que afectó a miles de personas. Este incidente no fue un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio de eventos climáticos extremos que afectaron a Europa y América del Norte entre los años 1300 y 1850. Este periodo se conoce ahora en la climatología histórica como la Pequeña Edad de Hielo, caracterizada por temperaturas más frías de lo normal y una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos. La respuesta de la sociedad medieval a estos desafíos climáticos revela mucho sobre las creencias y la mentalidad de la época.
En lugar de buscar explicaciones naturales o científicas, la tendencia era atribuir estos fenómenos a causas sobrenaturales o místicas. Lamentablemente, esta búsqueda de explicaciones llevó a consecuencias trágicas y profundamente injustas. Durante la Edad Media, los desastres naturales y las calamidades a menudo llevaban a la búsqueda de chivos expiatorios. Las mujeres eran frecuentemente acusadas de brujería, resultando en la tristemente célebre caza de brujas. Esta persecución se extendió a explicar fenómenos climáticos adversos, llevando a juicios injustos y ejecuciones públicas de mujeres inocentes. No estaban borrachos todo el tiempo. Existe una idea errónea común de que la gente en la Edad Media bebía constantemente cerveza porque el agua no era segura debido a la contaminación. Aunque esta idea es intrigante, en realidad es un mito. Las fuentes de agua dulce eran abundantes durante la Edad Media, y las civilizaciones se construían típicamente cerca de ríos y pozos que proporcionaban agua limpia para el uso diario. Sin embargo, es cierto que la cerveza era una parte importante de la dieta medieval, pero no porque la gente estuviera siempre intoxicada. La cerveza se consideraba un complemento nutritivo del agua, en particular porque proporcionaba calorías muy necesarias, especialmente para los campesinos que tenían un acceso limitado a alimentos nutritivos. La dieta media de un campesino consistía principalmente en cereales, consumiendo de 2 a 3 libras de pan al día, a menudo combinados con cerveza. La carne era un lujo del que disfrutaban principalmente los ricos. Si bien los campesinos sacrificaban su propio ganado, ocasionalmente tenían que conservar la carne con sal o vinagre, a diferencia de la realeza, que podía darse un festín de carne fresca a diario. Para la mayoría de la gente, las vacaciones eran el único momento en el que comían carne, que normalmente estaba curada o en escabeche, más parecida a la cecina que a un jugoso bistec. ¿Cómo evitar la ejecución? En la época medieval, había, como siempre, una gran cantidad de formas establecidas de morir. En la época medieval, una de las formas favoritas era hacerse ejecutar. Este era simplemente un castigo común para muchos delitos, y como hemos visto, el sistema de justicia penal en esa época dejaba mucho que desear. Había muchas variedades de ejecución disponibles, y las más utilizadas eran las clásicas, ya sabes, como la decapitación, el ahorcamiento y la quema en la hoguera. Pero también existía una gran variedad de técnicas de tortura, técnicas que podían fácilmente y a menudo resultar en la muerte lenta y dolorosa del desafortunado individuo. Una vez que te preparaban para la ejecución, no había muchas cosas que pudieras hacer para detenerla. Pero había una técnica que era especialmente conocida entre los criminales de la Edad Media. Se trataba de buscar refugio. Buscar refugio significaba básicamente correr lo más rápido posible a la iglesia más cercana. Buscaban refugio y no podían ser llevados para ser asesinados o asesinados dentro de la iglesia. La iglesia podía entonces ofrecer al individuo escapado hasta 40 días de protección y ocasionalmente buscaban el exilio y evitaban la ejecución por completo. El matrimonio y la alianza con Borte. Para consolidar su posición como líder y fortalecer las alianzas tribales, Temujin tomó la decisión estratégica de casarse con Borte, una mujer de la tribu Conquirat. Este matrimonio, sin embargo, no estuvo exento de desafíos y turbulencias en sus primeros años. Poco después de su unión, un evento traumático sacudió la vida de la pareja. Borte fue secuestrada por la tribu Merkit, uno de los enemigos más acérrimos de Temujin. Durante varios meses angustiosos, Borte permaneció cautiva en manos de los Merkit. Este período de cautiverio no solo fue una prueba de resistencia para Borte, sino también un catalizador para las futuras acciones de Temujin. Demostrando su habilidad para forjar alianzas cruciales, Temujin no actuó solo en su misión de rescate. Reunió el apoyo de su hermano de sangre, Yamuka, y del poderoso Khan Togrul, formando una coalición formidable para recuperar a su esposa. La operación de rescate fue exitosa, pero trajo consigo consecuencias inesperadas. Durante su tiempo en cautiverio, Borte quedó embarazada, lo que arrojó una sombra de duda sobre la paternidad de su primer hijo, Hochi. Temujin, frente a la incertidumbre sobre la paternidad de Hochi, tomó una decisión reveladora. Lo aceptó como su hijo sin vacilación. Este acto demostró su lealtad hacia Borte
y su compromiso con la unidad familiar, desafiando posibles deshonores. Previno divisiones internas que podrían haber debilitado su poder creciente, entendiendo que la cohesión familiar era crucial para su liderazgo. Este episodio no solo mostró la capacidad de Temujin para superar adversidades personales, sino que también estableció las bases de su futuro liderazgo. La lealtad, astucia y capacidad para tomar decisiones difíciles demostradas aquí se convertirían en características definitorias de su reinado como Gengis Khan. Las anguilas se utilizaban a veces como moneda. Aunque esto pueda parecer una escena sacada de una comedia absurda, la realidad histórica a menudo supera la ficción. Los terratenientes, a lo largo de la historia, han demostrado una notable creatividad para obtener beneficios con el mínimo esfuerzo posible. Esta tendencia, que persiste hasta nuestros días, tiene sus raíces en prácticas medievales sorprendentemente peculiares. Un ejemplo fascinante de esta inventiva feudal nos lleva al año 1194, cuando un terrateniente llamado Ralph Tuberville se encontró en una situación única. Tuberville poseía una parcela de tierra que incluía un camino codiciado por un grupo de monjes locales. En lugar de simplemente cobrar un peaje en monedas, nuestro ingenioso Ralph ideó un sistema de pago que hoy en día nos parecería completamente surrealista. El acuerdo estipulaba que, a cambio del derecho de paso, los monjes debían entregar anualmente 1000 anguilas vivas, 2 libras de jengibre aromático, 2 libras de pimienta picante y, lo más extravagante de todo, un par de pantalones de color escarlata. Esta combinación de productos exóticos y prendas de vestir llamativas no solo refleja el valor que se le daba a ciertos bienes en la época, sino también el capricho personal del terrateniente. Los monjes aceptaron el trato, pero tras la muerte de Tuberville, su viuda renegoció. En lugar de pantalones escarlata, exigió monedas y leña, más prácticos para mantener la propiedad. En la economía medieval inglesa, las anguilas no eran un medio de pago inusual. Ante la escasez de monedas, los terratenientes aceptaban diversos bienes como pago, incluyendo cerveza, grano y huevos. Esta flexibilidad reflejaba tanto la escasez de moneda como la naturaleza agraria de la sociedad. La Iglesia prohibía bañarse. Aunque hemos abordado la idea errónea de que la gente de la Edad Media nunca se bañaba, hay más en esta historia. Este mito tiene cierta base de verdad y se originó a partir de una combinación de la postura temporal de la Iglesia Católica sobre el baño y el impacto devastador de la peste negra. El baño y los baños públicos eran prácticas comunes desde la antigüedad, pero con el paso de los siglos, las casas de baños se asociaron con la tentación y el comportamiento inmoral. Como resultado, la Iglesia implementó gradualmente políticas más estrictas sobre el baño, alegando que los baños públicos conducían a la promiscuidad, la pecaminosidad y la propagación de enfermedades. Aunque muchas personas siguieron visitando los baños públicos, algunas optaron por lavarse solo las manos, la cara, los pies y los dientes, evitando bañarse todo el cuerpo, especialmente a medida que avanzaba la Edad Media. Después de que la peste negra diezmara 2/3 de la población de Europa, la Iglesia reforzó su postura, argumentando que el baño era un conducto para la propagación de enfermedades. Esta creencia incluso ganó fuerza entre los profesionales médicos de la época. Curiosamente, las tradiciones religiosas en las comunidades judía y musulmana exigían el lavado regular, lo que dio lugar a menores tasas de mortalidad por la peste entre estos grupos. Esto, a su vez, alimentó el resentimiento de los cristianos. Los nobles y la realeza tomaron en serio el consejo de la Iglesia, y algunas historias revelan su extrema adhesión. Por ejemplo, un embajador ruso en Francia informó que Luis XIV olía como un animal salvaje porque su médico le aconsejó que se bañara lo menos posible. Luis siguió este consejo tan estrictamente que afirmó haberse bañado solo 2 veces en toda su vida. Dispositivo de tortura de toro de bronce. Este artilugio es lo que se conocía como el toro de bronce. Era un dispositivo de tortura bastante imaginativo y terrible de la época medieval, con forma de toro. Sí, una especie de criatura bovina y luego fundido en bronce. La cosa fue diseñada para matar lentamente a la gente de la manera más horrible imaginable. En el abdomen del toro de bronce había una pequeña puerta por la que se introducía a la víctima sin contemplaciones, y luego se cerraba la puerta y comenzaba en serio el insoportable sufrimiento.
Con la puerta bien cerrada y perdida toda esperanza, la estatua de bronce se calentaba como una olla en la estufa. Puedes imaginarte cómo se sentiría eso. Para ser honesto, probablemente era aterrador e intensamente doloroso. Al final, la persona atrapada dentro del cuenco de bronce literalmente moriría cocida. ¿Puedes pensar en una muerte peor? Si puedes, entonces no la compartas con el resto de nosotros, porque quiero permanecer felizmente ignorante. Muchas gracias. Infancia. En la época medieval, la concepción de la infancia era notablemente diferente a la que tenemos hoy en día. A pesar de que la vida cotidiana estaba marcada por la precariedad, la omnipresencia de la muerte y el sufrimiento constante, esto no significaba que los padres no amaran profundamente a sus hijos. Sin embargo, las circunstancias de la época moldeaban una perspectiva única sobre la crianza y el desarrollo infantil. La realidad demográfica era devastadora. La mortalidad infantil alcanzaba niveles alarmantes, con aproximadamente la mitad de los niños falleciendo antes de cumplir su primer año de vida. Este hecho sombrío influía inevitablemente en la forma en que la sociedad medieval percibía y trataba a los niños supervivientes. El duelo por la pérdida de un hijo era una experiencia dolorosamente común, pero la frecuencia de estas tragedias no disminuía el amor y el afecto que los padres sentían por sus pequeños. En este contexto de supervivencia constante, la noción moderna de una infancia protegida y dedicada exclusivamente al desarrollo y el juego era prácticamente inexistente. Los niños que lograban superar los peligrosos primeros años de vida eran rápidamente integrados en el mundo adulto. No se les consideraba como un grupo social distinto con necesidades especiales, sino más bien como versiones en miniatura de los adultos, esperando que asumieran responsabilidades y contribuyeran al sustento familiar tan pronto como fuera posible. Esta visión pragmática de la infancia no era producto de la crueldad, sino de la necesidad. El uso de la peste como arma. Se cree que el Imperio Mongol, famoso por su destreza militar y sus conquistas, también fue una de las primeras potencias en utilizar armas biológicas en la guerra. Los relatos históricos sugieren que los mongoles emplearon una forma de guerra biológica al utilizar plagas como arma contra sus enemigos. Este método de propagación de enfermedades no fue solo un accidente histórico, sino una estrategia deliberada para debilitar y diezmar a las fuerzas enemigas y a las poblaciones civiles. Uno de los ejemplos más infames del uso de armas biológicas por parte de los mongoles ocurrió durante el asedio de la ciudad de Cafa, en Crimea, la actual Teodosia. En 1346, el ejército mongol, liderado por la Horda de Oro, estaba sitiando la ciudad cuando un brote de peste atacó su campamento. Al reconocer el potencial de esta enfermedad mortal como arma, los mongoles comenzaron a arrojar los cuerpos de sus soldados infectados por la peste por encima de las murallas de la ciudad. Utilizando catapultas, los cadáveres en descomposición propagaron la peste entre los habitantes de Cafa, lo que provocó un brote devastador que obligó a los defensores de la ciudad a rendirse. Esta táctica no fue solo un acto aleatorio de desesperación, sino parte de una comprensión más amplia entre los mongoles de cómo se podía utilizar la enfermedad como arma. Al propagar la peste, los mongoles pudieron causar caos y pánico en las filas enemigas, debilitando su capacidad de resistencia. El impacto de esta guerra biológica fue profundo. No solo llevó a la caída de Cafa, sino que también contribuyó a la propagación de la peste negra por toda Europa. Los individuos infectados huyeron de la ciudad llevando consigo la enfermedad. Su comprensión de la enfermedad como herramienta de guerra sentó un precedente para futuros conflictos y destacó el potencial aterrador de la guerra biológica. Si bien el uso deliberado de cadáveres infectados con la peste es uno de los casos mejor documentados, es probable que los mongoles emplearan tácticas similares en otros asedios y batallas, lo que convirtió la guerra biológica en un aspecto escalofriante de su estrategia militar. Los inodoros. Las comodidades modernas, como las alcantarillas y los inodoros con cisterna, son cosas que a menudo damos por sentado, pero habrían sido muy valoradas en la Edad Media. En aquel entonces, los inodoros eran simples agujeros conocidos como pozos negros, sobre los cuales la gente hacía sus necesidades.
Los campesinos generalmente compartían inodoros comunitarios con bancos de madera colocados sobre los pozos negros. Por la noche, usaban bacinillas que se vaciaban en los pozos negros por la mañana. Los aristócratas y la realeza tenían instalaciones ligeramente mejores. Los castillos a menudo tenían inodoros privados llamados garderobes, que conducían a pozos negros que vaciaban los sirvientes o a los primeros sistemas de plomería hechos de plomo. Estos sistemas eran descargados con agua por los sirvientes y los desechos se dirigían a fosos o pozos negros. Como el papel higiénico no se inventó hasta 1857, la gente tenía que ser ingeniosa. Los baños comunitarios estaban equipados con trapos atados a palos que eran compartidos por todos. Fuera de los baños públicos, la gente solía utilizar hojas frescas, trapos o, por poco atractivo que suene, sus manos desnudas, enjuagándolas después con agua de una jarra. Similar a las ayodas utilizadas en la India, esta práctica hizo que la mano izquierda se considerara impura, ya que se usaba para limpiarse. Incluso hoy en día, ciertas culturas todavía consideran que dar la mano con la izquierda es inapropiado debido a estas prácticas medievales. Además de los desafíos que planteaba la falta de papel higiénico, la eliminación de desechos en la época medieval era un problema de salud pública importante. Los pozos negros abiertos a menudo se desbordaban, especialmente durante las fuertes lluvias, lo que hacía que los desechos se filtraran a las calles e incluso contaminaran las fuentes de agua cercanas. Esto contribuía a la propagación de enfermedades como el cólera y la disentería, que eran comunes en las ciudades medievales. El olor que emanaba de estos pozos negros era otro problema, ya que el hedor a menudo impregnaba barrios enteros. En las ciudades más grandes, en particular en lugares como Londres, la acumulación de desechos se volvió tan problemática que las autoridades locales finalmente establecieron regulaciones para gestionar la eliminación de desechos. Por ejemplo, en algunas áreas se convirtió en una práctica común contratar a agricultores de gong o recolectores de excrementos nocturnos para retirar los desechos de los pozos negros bajo la COVID de la oscuridad. Sin embargo, estas prácticas estaban lejos de ser infalibles y a menudo conducían a una mayor contaminación de los suministros de agua, ya que los desechos a veces se vertían en ríos u otros cuerpos de agua. Las limitaciones de los sistemas de saneamiento medievales resaltan el marcado contraste entre las comodidades modernas y las realidades a menudo duras de la vida en el pasado, lo que pone de relieve lo mucho que han avanzado las medidas de salud pública desde entonces. Pirámides de calaveras. Esta macabra tradición no solo era un método para afirmar el dominio, sino también una poderosa herramienta psicológica, diseñado para infundir miedo en aquellos que podrían considerar resistir el dominio mongol en el futuro. Después de una batalla, los guerreros mongoles recolectaban los cráneos de los muertos y los apilaban metódicamente en grandes pirámides, dentro de la ciudad conquistada o en sus afueras. Estas pirámides de calaveras solían colocarse en lugares destacados, donde nadie que pasara por allí pudiera pasarlas por alto. Las pirámides variaban de tamaño según la escala de la batalla, y algunas eran realmente enormes y contenían miles de cráneos. La creación de estas horripilantes estructuras era una práctica habitual profundamente arraigada en la estrategia militar mongola. Para los mongoles, estas pirámides de calaveras eran más que simples símbolos de victoria. Eran herramientas de guerra psicológica. Al exhibir los restos de sus enemigos de una manera tan aterradora, los mongoles pretendían disuadir la resistencia futura. El mensaje era que cualquier ciudad o ejército que se opusiera a la horda mongola se enfrentaría no solo a la derrota, sino también a un final brutal y humillante. Aunque indudablemente era espeluznante, esta práctica se consideraba normal en el imperio mongol. El método representado, en el que se ataba a una persona dentro de una caja de madera con solo la cabeza al descubierto, era una forma de ejecución reservada para quienes habían cometido delitos graves. Si bien este método puede parecer particularmente brutal e inhumano, según los estándares actuales, era un reflejo de las duras realidades de la justicia mongola. Este método no estaba reservado exclusivamente para las mujeres. Tanto los hombres como las mujeres podían enfrentarse a ese destino según el delito. Delitos como la traición, la desobediencia grave o la traición podían conducir a un final tan espantoso. A menudo se ataba a las víctimas con fuerza, lo que hacía imposible escapar, y se las dejaba sufrir una muerte lenta y agonizante, totalmente expuestas a los elementos y a cualquier espectador.
Aunque hoy nos parezca chocante, este tipo de brutalidad era una poderosa herramienta para infundir miedo y obediencia dentro del imperio mongol. Plantea preguntas sobre la justicia de tales prácticas. Los hombres usaban corsés y otras prendas femeninas. La moda a lo largo de la historia es mucho más que simplemente verse bien. La ropa que se consideraba de moda en la sociedad en un momento dado era un reflejo de lo que estaba sucediendo en el mundo en general, así como de los valores políticos y culturales de la sociedad misma. En su mayor parte, la moda era el coto privado de los ricos en el sentido de mantenerse al día con los estilos cambiantes, aunque la gente común estaba sujeta a las expectativas sociales que se les impondrían como resultado de su situación en la vida. Las mujeres, por ejemplo, no podían simplemente ir por ahí usando lo que quisieran. Había reglas sociales establecidas que exigían cosas como faldas y consideraciones prácticas como la cantidad de lavado que se haría, o más probablemente, no se haría. Sin embargo, en la alta sociedad, las modas eran bastante diferentes. Al parecer, los hombres usaban corsés. Esto habría sido para darles la forma de moda de la época, ya sabes, hombros anchos y cintura estrecha. Pero honestamente, sin embargo, las mujeres han estado embutidas en ropa que dobla el cuerpo durante toda la historia, por lo que un poco de ropa moldeadora ligera en el hombre medieval no debería ser tan terriblemente impactante. Cortes de pelo y vello corporal. Al igual que hoy, el cuidado y la eliminación del vello eran aspectos importantes del cuidado personal. Sin embargo, durante la Edad Media, los espejos eran un artículo de lujo, asequibles solo para los ricos, lo que hacía que los barberos fueran miembros esenciales de cada comunidad. Los hombres, especialmente los que trabajaban, visitaban a los barberos con frecuencia para afeitarse la cara. Los monjes de los monasterios se tomaban el cuidado personal muy en serio, afeitándose la cabeza y la cara unos a otros a diario para mantener una apariencia limpia ante Dios. Las infestaciones de piojos eran rampantes, por lo que lavarse la cabeza era crucial. En algunas épocas se utilizaban mezclas alcalinas de lejía y sal como champú primitivo, aunque en otras se creía que lavarse el pelo con frecuencia causaba problemas de salud y caída del cabello en las mujeres. La depilación facial se puso de moda durante el reinado de la reina Isabel, cuando la reina popularizó las cejas con forma y las frentes altas, como las celebridades de la actualidad. La realeza marcó tendencias de belleza y las mujeres comenzaron a usar ungüentos depilatorios como el aceite de nuez para dar forma a sus líneas capilares, a veces moviéndolas hacia atrás más de 1 pulgada. Una receta particularmente espantosa para la depilación implicaba una mezcla de arsénico mortal y cal viva, que puede haber hecho más daño que simplemente eliminar el vello. Pero esta no era la sustancia más extraña que la gente medieval se aplicaba a sus cuerpos. Se podía juzgar y condenar animales por delitos, y si se los encontraba culpables, se los podía condenar a muerte. Ahora bien, antes de entrar en materia, hay ejemplos de esto incluso hoy en día, tal vez sin mucho juicio, por así decirlo. Cuando un perro ataca a una persona, normalmente es culpa de los dueños, para ser sinceros. Entonces, a menudo se los condena a muerte, o en la jerga más moderna, se los destruye. De todos modos, aquí estamos en la época medieval, donde las cosas a menudo eran un poco raras y las cosas más extrañas se han convertido en folclore, como esta historia sobre un cerdo. En la antigua ciudad normanda de Malés, en lo que hoy se conoce como el norte de Francia, la gente local se reunió para presenciar una ejecución. En aquella época, esto era básicamente como ir a un partido de béisbol o algo así. Siempre colgaban a la gente por una cosa u otra, y las multitudes disfrutaban mucho del espectáculo de ver a un ser humano morir de una forma horrible en la plaza pública. Sin embargo, esta ejecución en particular sería un poco inusual, porque el acusado era un cerdo. Aparentemente, este cerdo había tenido la malvada propensión de comerse a los niños en la calle. Por este crimen, el cerdo fue sentenciado a mutilarle la cabeza y las piernas antes de ser ahorcado. Es extraño, pero aparentemente cierto. Juramentos de sangre y rituales. Los juramentos de sangre y los rituales eran un aspecto profundamente arraigado y de suma importancia en la cultura mongola, especialmente durante la época de Gengis Khan. Este lazo, según su cosmovisión,
era tan poderoso que resistía incluso las pruebas más severas del tiempo y las circunstancias. El ritual central de los juramentos de sangre involucraba un proceso meticuloso y cargado de simbolismo. Los participantes, con solemnidad y determinación, realizaban un pequeño corte en su mano o brazo, permitiendo que su sangre vital fluyera libremente. Este fluido precioso se recogía en un recipiente compartido, a menudo una copa ceremonial ricamente decorada, o se vertía directamente sobre un objeto de gran significado simbólico, como un trozo de tela finamente tejido o una reliquia tribal. Una vez preparada la mezcla, los participantes procedían a beber del recipiente compartido. Este acto no era un mero gesto simbólico, sino que representaba la internalización física y espiritual del vínculo recién forjado. Al consumir la sangre mezclada, los individuos creían estar fusionando sus esencias vitales, sellando así un pacto que iba más allá de las palabras o los acuerdos escritos. Este compromiso mutuo se consideraba inquebrantable, una promesa grabada no solo en sus corazones, sino también en sus propios cuerpos. Estos pactos sagrados se llevaban a cabo lejos de miradas indiscretas, en lugares apartados o en el corazón de la noche, añadiendo así una capa adicional de misticismo y poder a la ceremonia. Esta naturaleza clandestina reforzaba la idea de que el juramento era un asunto exclusivo entre los participantes y las fuerzas espirituales que presidían el acto, elevándolo por encima de los acuerdos mundanos y las promesas cotidianas. La gravedad de estos juramentos no puede ser subestimada en el contexto de la sociedad mongola. Romper un pacto sellado con sangre se consideraba una transgresión de proporciones catastróficas. Tal acto no solo era una afrenta contra los individuos directamente involucrados, sino que también se percibía como una ofensa directa a las fuerzas espirituales y ancestrales que habían sido invocadas como testigos del ritual. Las consecuencias de tal traición podían ser devastadoras, llegando incluso a la pena de muerte. Se creía firmemente que el infractor atraería sobre sí mismo y su linaje una maldición divina, una desgracia que podría perseguir a generaciones futuras. Estos pactos sagrados se empleaban para solidificar alianzas entre tribus rivales, transformando antiguos enemigos en aliados inquebrantables. Los generales y guerreros los utilizaban para jurar lealtad eterna a sus líderes, creando vínculos que iban más allá del deber militar y se adentraban en el reino de lo espiritual. Incluso dentro de la familia gobernante, decisiones de gran envergadura y sucesiones de poder se sellaban a menudo con estos rituales de sangre, asegurando así la continuidad y estabilidad del imperio. Se bañaban más de lo que crees. La Edad Media suele tener mala fama en lo que respecta a la higiene, ya que muchos creían que la gente medieval vivía en la suciedad y rara vez se bañaba. Sin embargo, esta percepción está lejos de ser precisa. Durante esta época, más del 80% de la población trabajaba al aire libre y, al igual que hoy, se sentían incómodos estando sucios y sudorosos, lo que llevaba a la mayoría de la gente a lavarse a diario. En algunas ciudades, los primeros sistemas utilizaban cisternas y la gravedad para proporcionar una forma rudimentaria de agua corriente. Sin embargo, para la mayoría, el agua se extraía de pozos utilizando pesados baldes. Como acarrear agua era laborioso, los campesinos solían reutilizar la misma agua durante varios días. Por lo general, se bañaban en medios barriles, vertiéndose agua fría sobre sí mismos desde una jarra, o podían llevar menos agua a casa y enjuagarse en ríos o lagos cercanos. Los nobles, por otro lado, eran más afortunados. Tenían sirvientes para calentar grandes baños utilizando combustible que los campesinos no podían permitirse. En los meses más fríos, cuando el agua caliente escaseaba, los campesinos podían renunciar por completo al baño para evitar la hipotermia. A pesar de estos desafíos, muchas ciudades contaban con baños públicos, similares a piscinas comunitarias, donde grandes grupos de personas podían bañarse juntas. Por ejemplo, Nuremberg contaba con 14 baños públicos durante este periodo. El jabón, aunque no era tan común como hoy, todavía se usaba. A diferencia de las barras aromáticas que usamos ahora, el jabón medieval era a menudo una sustancia blanda y pastosa hecha de potasa, grasa animal o productos químicos agresivos como la lejía. Aunque la gente de la Edad Media no era tan sucia como sugieren algunos mitos modernos, los rumores no surgieron de la nada. Personas medievales amaban la guerra.
La guerra era algo muy importante en la época medieval. No era tanto que les encantara en sí, sino más bien que había mucha guerra, y todo el tiempo era un constante estruendo de batallas e invasiones y tomas de poder y conflictos religiosos. Ya sabes, como todas las guerras, la guerra era una constante y también una enorme pérdida de los recursos de la época. No había un gobierno central en la Edad Media. Los terratenientes eran los gobernantes, y cuanto más tierra tenían, más poder y riqueza poseían. Esto significaba que la guerra podía estallar básicamente por cualquier motivo, al capricho de quien fuera el terrateniente de un lugar. La mayoría de los gobernantes medievales de gran riqueza pasaban casi toda su vida de una forma u otra, haciendo la guerra. Ahora bien, había algunas reglas. Ya sabes, algunas de las cosas de los caballeros y los castillos eran ciertas, pero en su mayor parte era una situación brutal, sangrienta y sin sentido, interminable, muy parecida a la guerra en general en estos días. El estrangulamiento ritual de los nobles. A diferencia de otros ciudadanos, la ejecución de líderes de alto rango y de la nobleza en el Imperio mongol se manejaba con un nivel extraordinario de cuidado y reverencia, marcadamente diferente de las ejecuciones a menudo brutales y públicas reservadas para criminales comunes o enemigos capturados. Esta distinción se basaba en una creencia profundamente arraigada en la cultura mongola. La sangre de sus líderes, especialmente aquellos de linaje noble, era considerada sagrada y portadora de una esencia divina. Esta creencia fundamental moldeaba significativamente el enfoque mongol para castigar a los miembros de alto rango de la sociedad que habían cometido delitos dignos de la pena capital. Los mongoles se esforzaban meticulosamente por asegurar que la sangre de su élite permaneciera intacta, adhiriéndose estrictamente a sus creencias culturales y espirituales. Esta práctica no solo reflejaba un profundo respeto por la jerarquía social, sino que también servía para mantener la integridad percibida del linaje noble y su conexión con el reino espiritual. Uno de los métodos de ejecución más comúnmente empleados para los líderes mongoles de alto rango era el estrangulamiento, una técnica que se consideraba como una forma de quitar la vida sin derramar sangre, preservando así la santidad del linaje del condenado y la pureza simbólica de su sangre. Otra estrategia para ejecutar a nobles y líderes era colocarlos en situaciones de batalla imposibles de sobrevivir. Esto les permitía morir en combate, considerado más honorable que una ejecución pública. La práctica mantenía la apariencia del líder como guerrero hasta el final. La creencia en la sangre sagrada de los líderes mongoles requería un manejo cuidadoso de sus muertes, incluso como castigo. El proceso de ejecución se planeaba meticulosamente para evitar derramar sangre y preservar la dignidad del condenado. Esto reflejaba el respeto por la jerarquía social y el linaje noble, manteniendo el orden cósmico percibido. La higiene femenina. Incluso en los tiempos modernos, la menstruación es un desafío, pero para las mujeres de la Edad Media era mucho más difícil. Sin acceso a los productos sanitarios actuales, como compresas o tampones, las mujeres tenían que controlar sus periodos con métodos rudimentarios, o bien sangraban libremente, o utilizaban materiales improvisados como trapos, telas o incluso ramitas y hojas para absorber la sangre menstrual. El algodón era la opción preferida sobre la lana porque absorbía el líquido mientras que la lana lo repelía, lo que lo hacía menos eficaz. Algunas mujeres incluso envolvían algodón alrededor de ramitas para crear tampones improvisados. Una de las prácticas más sorprendentes era el uso de un paño menstrual. La sociedad de la Edad Media ignoraba en gran medida las necesidades de las mujeres que menstruaban, ya que consideraban sus períodos como un castigo divino por el pecado de Eva en el jardín del Edén. A pesar de esto, las mujeres se apoyaban entre sí y creaban remedios a base de hierbas para aliviar los calambres y el dolor. Las mujeres de esa época tenían menos períodos que hoy, principalmente debido a la mala nutrición, especialmente los bajos niveles de hierro, ya que la carne era un lujo raro y sus vidas físicamente exigentes se pasaban en trabajos manuales. Además, las mujeres tenían más hijos y muchas amamantaban a los bebés de las demás, lo que reducía aún más la frecuencia de la menstruación. Este duro estilo de vida también condujo a una menopausia más temprana, que generalmente comenzaba a fines de los años 30.
Si bien la menstruación moderna no es nada fácil, está claro que las mujeres de hace 1000 años lo tenían mucho peor. El matrimonio era rápido, fácil y difícil de probar. Era tan fácil que cualquiera podía hacerlo, y eso causaba un montón de problemas. En la Europa medieval, cualquier pareja podía casarse diciendo básicamente que estaba casada. Obviamente, esto era conveniente en algunas circunstancias, ya sabes, aquellas en las que las bodas instantáneas han sido históricamente útiles por razones biológicas. Pero también era igual de fácil negar que se había celebrado un matrimonio y, por tanto, no casarse en una ceremonia igual de sencilla. Por eso era difícil demostrar un matrimonio, y especialmente para la gente más pobre que se casaba por sí misma. También era fácil que se produjeran matrimonios forzados. En esta época, las mujeres eran consideradas esencialmente moneda de cambio. En la Edad Media, las bodas eran un intercambio de propiedades entre hombres con fines de poder o razones financieras. Siendo la propiedad la mujer, por supuesto, los matrimonios se han utilizado como acuerdos comerciales, juegos de poder y como esquemas para ganar dinero. Históricamente, había muy poco que ver con las nociones de amor y romance. Eso es lo que se ha asociado al proceso en estos tiempos modernos. Lavarse las manos. En la Edad Media, el trabajo al aire libre era predominante, lo que resultaba en una constante exposición de las manos a la suciedad y los gérmenes. La higiene de las manos se convirtió en una práctica fundamental, repetida varias veces a lo largo del día. Afortunadamente, esta rutina no requería grandes cantidades de agua, lo que facilitaba el transporte desde los pozos comunales hasta los hogares. Al despertar, era común que las personas se asearan utilizando una palangana llena de agua para lavar sus manos, rostro y dientes, estableciendo así un ritual matutino de limpieza. La importancia de la higiene de las manos se extendía más allá del aseo personal matutino. Era una práctica habitual lavarse las manos después de concluir las labores diarias, pero cobraba especial relevancia antes de las comidas. En una época donde los cubiertos eran poco comunes y las personas comían directamente con sus manos, la limpieza de estas se volvía crucial. La etiqueta social dictaba que las manos debían lavarse no solo antes y después de cada comida, sino también antes de disfrutar de una bebida post-comida, reflejando una conciencia rudimentaria pero efectiva de la importancia de la higiene en la prevención de enfermedades. Los métodos de lavado de manos en el siglo XIV revelaban una sofisticación sorprendente para la época. Una receta popular implicaba la preparación de una infusión herbácea. Se hervía agua con una mezcla de hierbas aromáticas y medicinales como salvia, cáscara de naranja, mejorana o manzanilla. Esta agua aromatizada se dejaba enfriar hasta alcanzar una temperatura agradable antes de su uso, combinando así las propiedades de limpieza del agua con los beneficios antisépticos y aromáticos de las hierbas. Además de estas infusiones, se utilizaban jabones artesanales elaborados a partir de grasas animales, aceites vegetales o soluciones alcalinas como la cal y la sal. Estos jabones primitivos, aunque rudimentarios en comparación con los estándares modernos, proporcionaban una capa adicional de eficacia en la eliminación de suciedad y gérmenes, demostrando una comprensión intuitiva de la necesidad de agentes limpiadores más allá del agua pura. La gente tenía modales horribles. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de buenos modales? ¿Nos referimos a las cosas habituales en las que se obsesionan los países occidentales, como por favor y gracias y la habitual acumulación de modales en la mesa? Porque esa es la cuestión. Los modales, como se los conoce, son extremadamente específicos, no solo de una época de la historia, sino también de diferentes culturas y sociedades. En general, no compartimos un conjunto de buenos modales con todas las personas en un momento dado. Así que, teniendo esto en mente, ¿deberíamos seguir destrozando este punto? Bueno, sí. Bien. Nos han hecho creer que solo unas pocas personas selectas de tradición noble y algunos tipos reales poseían lo que se conoce eufemísticamente como buenos modales. Se suponía que estas personas se comportaban mejor en ciertas situaciones sociales que las de origen más humilde. Pero, dado que sabemos que los reyes y las reinas vivían en palacios sucios, apestosos a orina por todas las evacuaciones aleatorias que se hacían en los pasillos y los rincones, ¿podemos decir honestamente que eran mejores personas?
simplemente tenían sirvientes que limpiaban después de ellos. Se dice que la gente común tenía pésimos modales en la mesa y que eructaban y tiraban huesos al suelo, pero esto era igual de común entre los llamados escalones superiores de la sociedad. Si la vida iba a ser corta y cruel, ¿por qué no disfrutar de las cosas buenas mientras estaban disponibles? Comer bien pudo haber sido uno de los pocos placeres que estaban disponibles para la gente, y tal vez sus modales reflejaban su realidad, en lugar de las tonterías inventadas que todos exigimos hoy. Lavar la ropa interior medieval era una tarea ardua. La gente solía usar ropa interior de lino para absorber el sudor y mantener la ropa exterior limpia durante más tiempo. Los campesinos normalmente lavaban solo esta ropa de lino, dejando la ropa exterior prácticamente intacta. Esta ropa interior variaba desde simples taparrabos hasta prendas más elaboradas como el bray, que eran calzoncillos sueltos sujetos por un cordón o un cinturón de cuero. Sin embargo, las mujeres de clase alta tal vez solo usaran ropa interior durante sus períodos menstruales, ya que sus elaborados vestidos, junto con enaguas y corsés, eran demasiado engorrosos para quitárselos cada vez que necesitaban ir al baño. Durante la menstruación, las mujeres usaban taparrabos ajustados para sujetar compresas hechas de algodón o musgo. Tanto los hombres como las mujeres usaban medias largas que se extendían hasta las piernas y podían sujetarse al bray o al pie. Quizás lo más peculiar eran las braguetas masculinas, que comenzaron como simples cubiertas de tela para los genitales. En el siglo XVI, los hombres de clase alta convirtieron las braguetas en atrevidas declaraciones de moda, usando versiones ornamentadas y coloridas diseñadas para llamar la atención sobre sus entrepiernas. Si bien esto puede parecer extraño hoy, no es completamente diferente de la tendencia moderna de ropa interior de diseñador que se asoma desde los pantalones caídos. La peste negra. Con todas las terribles enfermedades, el hambre y los fenómenos meteorológicos, la tortura y la miseria general de la rutina diaria, también tenían que enfrentarse a la peste negra. La peste negra era otra forma de conocer a su creador en la Edad Media, y ya había muchas. Esta parecía añadir sal a la herida, pero bueno, aquí está. La peste llegaría a Europa en 1347, cuando los barcos del Mar Negro llegaron al puerto de Mesina, en Sicilia. Casi todos los marineros a bordo ya estaban muertos, y los que no lo estaban no vivirían mucho tiempo más en este mundo, y estaban cubiertos de furúnculos negros que supuraban. Inmediatamente se ordenó a los barcos que salieran del puerto, pero cuando eso sucedió, simplemente era demasiado tarde. No sabían qué había causado la terrible enfermedad, y por supuesto, las ratas que portaban las pulgas que la propagaban ya habían desembarcado y habían comenzado su terrible trabajo de propagar la peste por toda Europa. En los 5 años siguientes, 20 millones de personas morirían a causa de la peste negra. Y esa fue una cifra asombrosa que ascendió a casi 1/3 de toda la población del continente. Medicina. Cuando piensas en la medicina medieval, es probable que te vengan a la mente imágenes de la peste, médicos con sus inquietantes máscaras con pico. Estas máscaras estaban diseñadas para contener hierbas aromáticas, flores y especias, porque los médicos creían que los malos olores y el aire viciado eran las causas de las enfermedades. Esta creencia es de donde se originó el término malaria, que significa aire viciado. Pero los conceptos erróneos en la medicina medieval no empezaron con la peste negra. Mucho antes de eso, la práctica de la medicina se basaba en la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Los médicos de la época creían que la buena salud dependía de mantener estos humores en perfecto equilibrio y que la enfermedad era causada por un desequilibrio. Esta creencia llevó a prácticas generalizadas como la sangría y el uso de sanguijuelas para eliminar el exceso de sangre y restablecer el equilibrio, aunque ahora sabemos que estos tratamientos a menudo hacían más daño que bien. Sin embargo, no todos los consejos médicos medievales eran erróneos. Los textos de la época también recomendaban dormir lo suficiente, hacer ejercicio y llevar una dieta saludable, que todavía hoy se consideran buenas prácticas. No había paz ni siquiera después de la muerte. En el mundo medieval, la vida era por lo general extremadamente dura y muy corta. Si una persona vivía hasta los 50 años, básicamente se la consideraba anciana. La vida era dura y breve, y uno pensaría que cuando la gente moría,
Al menos descansaría un poco. Pero ese no era el caso ni siquiera durante la Edad Media. En Europa se cree que el 40% de las tumbas fueron perturbadas. Este tipo de saqueo de tumbas era algo habitual. A diferencia de los robos de cadáveres que hacían los ladrones de tumbas durante la Ilustración, estos ladrones medievales no robaban los cuerpos para realizar investigaciones médicas. Solo buscaban cualquier cosa mínimamente valiosa que pudieran sustraer del cadáver. Era habitual enterrar a la gente con objetos personales y baratijas, y estas humildes cosas todavía se consideraban valiosas incluso entre las personas más desesperadas de la sociedad. ¡Qué divertido! Bueno, ahí lo tienes. Si pensabas que ser un caballero medieval o algo así era divertido, es posible que ya hayas cambiado de opinión. Si sobreviviste a la infancia, era probable que murieras joven, probablemente de alguna terrible viruela. Y el poco tiempo que lograste sobrevivir, probablemente lo habrías sufrido en la pobreza extrema y la miseria general. Nos vemos en el próximo video.